Vamos a continuar con el estudio de Daniel y veremos el capítulo 9. Es un capítulo profético y la profecía es muy fascinante, es muy emocionante, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo en la historia, porque estamos viendo acontecimientos que están acelerando la segunda venida de nuestro Señor Jesús, de Yeshua, el Mesías. Y esto es muy emocionante. Veremos entonces en el capítulo 9 cómo Daniel oró con entendimiento y cómo Dios, Jehová, le responde con revelación. Y vamos a leer unos versículos que nos van a ayudar a iniciar con el estudio de Daniel. Vamos a presentar el estudio de Daniel como el reloj de Dios. Y quiero decirles que este reloj de Dios pues no es para Dios, Jehová. Yo pienso que no tiene un reloj, pero nosotros necesitamos entender esta profecía y vamos a verla en el sentido de un reloj. Nos va a ayudar. Por eso el tema es el reloj de Dios. Y su venida, su segunda venida es inminente. Y segunda de Pedro capítulo 1 nos dice: nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues como Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que Pablo nos está diciendo que la venida inminente, ¿verdad? Venida de nuestro Señor Jesucristo no es un cuento, no es una fábula, no es una película de Hollywood, sino es una realidad. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura para poder escudriñar y comprobar las verdades que están escritas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue testigo de haber visto esa transformación, esa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Santo. Y Él es un testigo ocular, por eso Él con toda autoridad nos dice: esta palabra profética es la más segura, la que está escrita en la palabra de Dios, y no es de interpretación privada, todos la podemos entender. Isaías también escribió acerca de que es Dios, Jehová, el que ha puesto el orden. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último,
y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca. No conozco ninguna. El orden lo pone Dios, Jehová, en su palabra. Y lo que hacemos es escudriñar las escrituras y buscar ese orden. La palabra de Dios es un hilo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y encontramos el orden que Dios, Jehová, ya ha puesto. Pero yo quiero compartir este otro versículo con ustedes en el libro de los Hechos, en el versículo 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Me gusta mucho esta escritura en el libro de los Hechos, porque los de Berea dice que fueron más nobles que los de Tesalónica. Algunas otras traducciones dice que fueron más humildes, en el sentido que estuvieron dispuestos a escuchar. Pero ¿qué hicieron después de escuchar? Fueron a sus casas y revisaron lo que habían oído comparado con la escritura. ¿Qué escritura? En este tiempo no había más que el Antiguo Testamento. Ellos fueron a buscar en el Antiguo Testamento que lo que Pablo y Silas les habían dicho era la verdad. Y esta es mi exhortación para ustedes hoy, que al terminar de ver el capítulo 9 de Daniel puedan ir a sus casas y buscar en las escrituras si lo que hemos escuchado hoy es la verdad. Yo sé que estos versículos serían suficientes para que podamos entrar al capítulo 9 de Daniel, pero me falta uno. Quiero compartir con ustedes también Hebreos 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nosotros tenemos la voz de su Hijo, de Jesucristo, Yeshua, que nos habla en estos tiempos. ¿Tenemos duda? Oremos, preguntemos. Él nos va a hablar, nos va a responder, nos va a aclarar. Vino a mi mente Deuteronomio 18:18, donde está la promesa profética de un profeta en medio del pueblo. Y en este tiempo era Moisés, pero proféticamente era Jesucristo, Yeshua. Y Hebreos nos está confirmando, tenemos la voz de Yeshua para que nos enseñe, nos explique, nos aclare todas las cosas. Así es que vamos con esa certeza a entrar al libro de Daniel, capítulo 9. Y el contexto del libro de Daniel, yo necesito explicarlo para que podamos entender la oración que Daniel está haciendo en capítulo 9.
Voy a explicar el contexto, el cual es la casa dividida del pueblo de Daniel, del pueblo de Israel. Y yo sé que ya hemos tocado este tema con Anita. Ya Anita nos explicó esta división, pero necesito repetirla para entender la oración de Daniel. También sé que ya vimos esta oración de Daniel durante el ayuno que tuvimos, pero corresponde al capítulo 9 y por eso vamos a leerla nuevamente. Entonces la casa fue dividida, la casa de Israel fue dividida. Y voy a leerles Primera de Reyes 11, donde está hablando a Jeroboam. Y versículo 34 de Primera de Reyes 11 dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos de Salomón, sino que lo retendré como rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Dios, Jehová, va a quitar el reino de manos de Salomón, porque Salomón se apartó del Señor, se apartó de Jehová, olvidó los mandamientos y cometió idolatría. Y el Señor va a hacer juicio, pero está diciendo que no lo va a hacer en los días de Salomón por amor a David. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, la casa fue dividida, consecuencia del pecado del rey Salomón, y 10 tribus le fueron dadas a Jeroboam, y 2 tribus le fueron dadas al hijo de Salomón, Roboam. Pero ¿qué sucedió entonces con las 10 tribus del norte que le fueron dadas a Jeroboam? Leamos Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Dice: después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, está hablando de Jeroboam: ya habéis subido bastante a Jerusalén, aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes 8 a los 15 días del mes, conforme la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón. Así hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces encontramos a Jeroboam, que desvió totalmente al pueblo de Israel. Él inventó todo de su propio corazón, no siguió las ordenanzas, los mandamientos, las leyes de Dios Jehová, sino que inventó sus propias leyes y sus propias ordenanzas y guió al pueblo a la idolatría. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con las 10 tribus?
como consecuencia de su pecado y su falta de arrepentimiento. Las 10 tribus siguieron a Jeroboam en sus inventos sin reaccionar, que estaban haciendo lo contrario que Dios, Jehová, había ordenado, y no se arrepintieron. Entonces las 10 tribus de Israel del norte fueron asimiladas por Asiria, fueron llevadas y asimiladas. Ahora miremos qué sucedió con las 2 tribus del sur. Jeremías 7:16, leamos. Tú pues, le está hablando Dios Jehová a Jeremías, que está intercediendo. Yo recordé a Moisés, como Moisés intercedía por el pueblo, así Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se derramará mi furor y mi ira, se encenderán y no se apagarán. Entonces, ¿qué fue el resultado de que las 2 tribus del sur hicieran lo mismo que las 10 tribus del norte? Se alejaron de Dios Jehová y cometieron idolatría, se apartaron. Y este versículo de Jeremías me impresiona mucho, porque encuentro cómo la familia es importante, y como padres de familia tenemos que ver qué enseñamos a nuestros hijos, porque aquí vemos a la familia completa involucrada en la idolatría. Y esto llevó al juicio para las 2 tribus del sur también. ¿Qué pasó entonces con Judá? Fue llevada cautivo por Babilonia. Como consecuencia de su pecado y su falta de arrepentimiento también, la casa de Judá fue llevada cautiva por Babilonia. Y es tremendo porque encontramos en Deuteronomio 28:36 que Moisés les había advertido. Deuteronomio 28:36 dice: Jehová os llevará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocías, y allá serviráis a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Entonces, las 2 tribus cometieron idolatría, se apartaron de los mandamientos, se apartaron de su Dios Jehová, y las 10 tribus del norte fueron asimiladas y las 2 tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia junto con Daniel. Aquí encontramos a Daniel en el capítulo 9, después de casi 70 años. Y el versículo 1 de capítulo 9 dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel hizo como años después hicieron los de Berea. Daniel fue a las Escrituras, recordó la palabra profética hablada por Jeremías y buscó en los libros de Jeremías qué era lo que
Dios, Jehová, había hablado. Y encontró Jeremías 29:10 que dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojaré, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel entendió que estaba la promesa que si ellos se arrepentían de sus pecados y clamaban a Dios Jehová, Él iba a oír y los iba a sacar del cautiverio a los 70 años. Entonces Daniel vuelve su rostro a Dios, nos dice el capítulo de Daniel, versículo 3. Leamos ahí. Volví mi rostro a Dios, dice Daniel, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra, Jehová, es la confusión de rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Es impresionante cómo Daniel hace su clamor a Dios Jehová pidiendo perdón por las dos casas, por Israel completo, por todo Israel, porque todo Israel cometió el mismo pecado. Todo Israel traspasó la ley y eso entiende Daniel. Por eso pone sus ropas ásperas, hace su duelo del dolor que le causó entender el pecado de todo Israel y la consecuencia de su pecado. Y él clama pidiendo perdón y reconoce que la confusión viene de toda la mezcla que ellos hicieron, porque Dios les había ordenado a ellos que no siguieran lo que hacían las otras naciones y ellos lo hicieron. Mezclaron lo de las otras naciones con lo que su Dios, Jehová,
les había ordenado. Quizás olvidaron totalmente lo que Jehová su Dios había ordenado e hicieron lo que hacían las otras naciones. Entonces Daniel comprende esto y pide perdón, no solo por las 2 tribus cautivas en Babilonia, sino por todo Israel. Y ahora miremos cómo contesta su oración el Señor. Vamos a leer capítulo 9 de Daniel, versículo 23. Los capítulos que no vamos a leer entre el 12 y el 22 siguen la oración de Daniel. Pero versículo 23 ya viene la respuesta a Daniel por medio del ángel. Y dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué gratificante para Daniel haber escuchado que es amado por Dios Jehová. Y todos nosotros igualmente somos amados cuando encontramos esta clave de arrepentimiento y nos volvemos al Señor. Él oye nuestro clamor y responde. Y le dice en versículo 24, 70 semanas están determinadas. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. Pero aquí necesitamos entender 2 palabras. 70 semanas. ¿Recuerdan? Daniel oró porque estaban por terminarse 70 años. Pero Dios le responde 70 semanas. Y miremos la palabra en el original hebreo para 70, Shevim. Ven ahí el número 7657 corresponde al diccionario de Strong. Esta palabra se encuentra en el diccionario bajo este número y es traducida del original como su significado. Significa el número 70, simplemente 70, Shevim en el original. Pero semanas, Shabua, en el número 7620 del diccionario de Strong, encontramos su significado y dice 7 períodos de 7. Quiere decir que Dios Jehová está diciendo 70 semanas, 70 períodos de 7. Pueden ser días, pueden ser años. En este caso se está refiriendo a 7 períodos de 7 años. Está hablando de 70 semanas de 7 años. Sigamos leyendo. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, el pueblo de Israel y la santa ciudad de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tiene propósito el tiempo de Dios Jehová. Él ha determinado sobre Israel y sobre Jerusalén 70 semanas. Él va a terminar con la prevaricación. Va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. La palabra prevaricación en otras versiones es traducida como transgresión, rebelión. Esa rebelión que desde el inicio en el Génesis la encontramos con Adán y Eva. Ellos se rebelaron contra
Dios Jehová. Esa rebelión, esa transgresión va a terminar en la semana 70 de Daniel. El Señor Jehová va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad y va a traer justicia perdurable. Vemos que esto no ha sucedido porque hay rebelión hoy día, hay pecado hoy día. La iniquidad está en el corazón del hombre hoy día. No hay justicia perdurable. Entonces vemos que esto es un cumplimiento para la semana 70 de Daniel. Entonces ahora vamos a ver lo que es estas 70 semanas dentro de un reloj para poder entender el tiempo. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Habrá 7 semanas y 62 semanas para un total de 69 semanas. 69 semanas de 7 años que corresponden a 483 años. Están divididos en 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas corresponden a que la plaza, los muros de la plaza se van a edificar en tiempos angustiosos. Esto se lleva a cabo en las primeras 7 semanas. Pero después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, volvamos. Tenemos 7 semanas y 62 semanas para un total de 69 semanas de 7 años, que son 483 años en total. En las primeras 7 semanas entendemos que la plaza de la ciudad es reconstruida en tiempos angustiosos. Pero después de las 62 semanas muere el Mesías y dice, mas no por sí. Encontramos 2 interpretaciones al mas no por sí. La primera, es que el Mesías no muere por sus pecados, no muere por él, muere por los pecados de todos nosotros. Y una segunda interpretación, que es otra traducción que aparece en la Biblia de las Américas, que es que no tiene nada, mas no por sí, es que se queda sin nada. Y también es válida porque él fue abandonado, él quedó solo. Sus discípulos lo abandonaron en el momento de su muerte. Y después de su muerte viene un pueblo que destruye la ciudad y el santuario. Y esto se lleva a cabo en el año 70 de la era de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, cuando Él ya ha muerto. En el año 70 después de su muerte, tenemos con que el pueblo, Roma, viene
su ejército comandado en esta ocasión por Tito, entre comillas, el príncipe que vino, comandaba el ejército romano y destruye la ciudad y el santuario y trae devastación. Pero luego tenemos la tercera parte dibujada en el reloj y es Daniel 9:27, que dice: por otra semana. Esta es la semana 70, la 70ª, la última semana, los últimos 7 años. Y dice nuevamente: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Volvamos a repasar. Habrá 7 semanas y 62 semanas, un total de 69 semanas que son periodos de 7 años para tener 483 años. Y luego una semana más, la 70 semana, la 70ª, 7 años más, para un total de 70 semanas que corresponden a 490 años. Este es el tiempo que estamos viendo en el reloj. En la primera parte, 7 y 62 semanas para un total de 69. Luego, un después y luego por otra semana. Entonces, ¿qué sucede en la primera parte? Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Encontramos, como habíamos dicho, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén fueron 7 semanas. Y encontramos en Nehemías y en Esdras las órdenes de Ciro y de Artajerjes, donde autorizan al pueblo hebreo, las 2 tribus del sur, a volver a su tierra y reedificar a Jerusalén y el templo. Y dice que después de las 62 semanas se cumple la llegada del Mesías príncipe. La reconstrucción de edificar la plaza y el muro fue en tiempos angustiosos. Y si recordamos estos libros de Esdras y Nehemías, sabemos que ellos con una mano construían y con la otra se defendían del ataque de los que se oponían a la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Luego encontramos en Daniel 9:26 y después encontramos la segunda parte, el después. Leamos qué dice el versículo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, en este periodo de después, muere el Mesías prometido, el Señor Jesucristo, Yeshua. Y encontramos que después de su muerte, en el año 70 después de su muerte, por el Imperio Romano,
el ejército de Roma, comandado por Tito, destruye la ciudad y el santuario con tremenda devastación. Esta es la segunda parte del tiempo en el reloj. Y luego Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Encontramos la tercera parte y la última en el tiempo, en la forma del reloj que hemos ilustrado para entender las 70 semanas de Daniel. La última parte, y por otra semana encontramos que confirmará el pacto con muchos. Veremos que este que confirmará el pacto con muchos está haciendo una referencia al anticristo. Lo veremos más adelante, pero miremos que Mateo 24:15 está hablando de este tiempo de por otra semana. Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué habló el profeta Daniel? El profeta Daniel habló en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, refiriéndose a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esto vamos a verlo la próxima semana. Anita nos va a continuar enseñando y nos aclarará parte de esto con lo que ya vimos en Daniel 8, pero vamos a ver Daniel 11, que habla más sobre el carácter y la persona de este personaje que comete la abominación desoladora. Daniel 11:31 se refiere a esto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días que corresponden a 3 años y medio. Entonces, miremos nuevamente el reloj, el que nos está ayudando a ilustrar estas 70 semanas que Dios Jehová ha determinado, recuerden, sobre Israel, sobre la santa ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, cumplir con la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. La primera parte, 7 y 62 semanas, desde la salida de la orden para reedificar la ciudad y el santuario hasta la llegada del Mesías príncipe. Luego, después, se quitará la vida al Mesías príncipe y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana, la última semana, los últimos 7 años,
el príncipe del pueblo que ha de venir hará un pacto y a la mitad de la semana rompe con ese pacto y comete la abominación desoladora. Entonces, ¿qué tenemos en el después? Nos interesa mucho ese después, porque este después en Daniel 9:26 es como que si el reloj parara con la muerte del Mesías. Me encanta que Daniel ha expresado y se tradujo la palabra el Mesías en hebreo, que en griego es el Cristo. Aquí tenemos la palabra el Mesías, que nos lleva a las promesas desde el principio en el libro de Génesis del Mesías prometido, el Salvador. Entonces, en el después muere el Mesías. La ciudad y el templo son destruidos en el año 70 por el ejército romano. Y miremos en Lucas 19, 37, 44, que esto es ocasión para que el Mesías sea encubierto de los ojos del pueblo hebreo. Vamos a leer ese versículo. Pero ¿qué otra cosa sucede después? El pueblo hebreo es dispersado a todas las naciones. Israel es humillado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Lo vamos a leer en Lucas 21, 20 a 24. Entonces tenemos después, en el después, tenemos que da inicio el tiempo de los gentiles. Miremos Lucas 19, versículo 41. Cuando el Señor Jesús, Yeshua, dice Lucas 19, 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Esta palabra visitación me hizo recordar también en Éxodo 34, cuando Moisés está delante de Dios Jehová, clamando perdón también por el pueblo, y le pide que le muestre su gloria, y Jehová pasa y le muestra sus espaldas y declara: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aman. Es esta misma palabra, visita, visitación. Dios Jehová nos ha visitado y su propósito es terminar con el pecado, cortar con esa iniquidad, que vivamos en justicia. Y Israel no conoció esta visitación. Por lo tanto, le es velado de los ojos a Israel, al Mesías. Ahora leamos Lucas 21, versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución
para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Miren qué tremendo. En el después, en este periodo de tiempo que estamos viviendo nosotros desde la muerte del Mesías, el Señor Jesucristo, Yeshua. Israel es dispersado a todas las naciones y Jerusalén es pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. También vamos a ver un poco de esto en los capítulos siguientes de Daniel. Esto de Jerusalén será pisoteada. Pero en el después da inicio el tiempo de los gentiles. Y yo quiero hablar de esto en Romanos 11. Este tiempo de los gentiles es el que estamos viviendo ahora. Llevamos 2000 años en este periodo de tiempo del después, donde explicamos para entender que como que el reloj de Dios paró su tiempo cuando murió el Señor Jesucristo, cuando murió Yeshua, paró el reloj. Y Romanos 11 nos explica cómo es este tiempo para los gentiles. Leamos Romanos 11, 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, volvamos a leer. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, hablándole a los gentiles, que fuiste injertados entre las ramas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia del olivo. Esto es lo que ha estado pasando en estos 2000 años. Las ramas del olivo natural, algunas de ellas fueron desgajadas, dice la palabra. Y los gentiles, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, dice la palabra, no en lugar de ellas. Aquí rompemos con cualquier teoría de reemplazo. No reemplazamos a las ramas naturales, sino fuimos injertados entre ellas. Así es que continúa Romanos 11, 18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que si tú no eres tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. El misterio fue revelado, dice la palabra, que a Israel le ha acontecido endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad, pues de otra manera, tú también serás eliminado.
Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. No quiero, hermanos, que ignoréis esto. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Porque en este tiempo del después, Él está dando esa oportunidad que los gentiles entremos a Israel. Que seamos sustentados por la misma raíz y la misma savia. La raíz de Israel son los pactos de Dios Jehová hechos con Abraham. Y nosotros por la fe tenemos entrada a esta misma raíz, a los pactos y las promesas, que dentro de ellas prometía un Mesías, un Salvador. De la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Esa es la raíz, la rica savia del olivo que en estos 2000 años tenemos entrada al reino, al olivo, a Israel. Y luego tenemos la última parte, la última semana, por una semana más, los últimos 7 años que dicen por otra semana más, Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana 70, los últimos 7 años, los que se le fueron revelados a Daniel. Confirmará un pacto. El anticristo es llamado en estos pasajes como el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26 y el desolador en Daniel 9:27. Este desolador, que ya dijimos, veremos en los siguientes capítulos un poco más acerca de este personaje, los siguientes capítulos de Daniel. Este desolador confirma un pacto con Israel y otras naciones por 7 años. Será una alianza política que traerá paz y seguridad. Pero este pacto va a ser roto a la mitad de la semana 70. A los 3 años y medio se pondrá fin a los sacrificios y la ofrenda. Este personaje, el anticristo, violará el pacto. Es llamado el desolador, que traerá desolación, cometerá la abominación desoladora que leímos en Mateo 24:15. Pero el fin del anticristo también vendrá al fin de la semana 70. Se derramará juicio contra él. Daniel 7 habla de esto, Daniel 8, Daniel 11. También encontramos en 2 Tesalonicenses 2:8 y en Apocalipsis 19:20 encontramos el juicio y el fin del anticristo. Pero yo quiero que recuerden
que el propósito del tiempo del Señor, la semana 70, es para terminar con la prevaricación, transgresión o rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Y los animo, como los de Berea, vayan a su casa, continúen escudriñando las Escrituras, buscando revelación y verdad. Esto es resumido prácticamente. Hay mucho más. Nos faltó ver cómo Israel es hollada por las naciones. Nos faltó ver señales que nos advierten del inicio de la semana 70, de los últimos 7 años. Nos faltó ver más sobre la semana 70, la última, y tendremos oportunidad de hacerlo más adelante.